Buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a las conferencias sobre pensamiento crítico que organizamos desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. En esta ocasión tenemos como invitada a Nora Merlín, quien es psicoanalista, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, autora de innumerables textos, y hoy nos tendrá la conferencia titulada Neoliberalismo y colonización de la subjetividad. Entonces, estas conferencias no buscan más que animar a seguir discutiendo los temas de nuestro tiempo desde el pensamiento crítico. Sin más, le damos la palabra a Nora Merlín y si quieren al final pueden hacer una pregunta, pueden escribirla por YouTube y la estaremos compartiendo con nuestra invitada de hoy. Así que, bueno, sin más, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su intervención. Bueno, buenas tardes. Bueno, entre buenas tardes y buenos días, acá en mi país, por la diferencia horaria, les agradezco en primer lugar a la Universidad de Panamá y a todos y todas los presentes. Bueno, la conferencia de hoy se llama, como dijo Abiel, Neoliberalismo y colonización de la subjetividad. En primer lugar, les quiero decir que el neoliberalismo no es solo un modelo económico, como se consideraba años atrás. Es un modelo económico, pero también implica una mutación antropológica. Esto significa que es una nueva subjetividad y una nueva cultura convertida en una empresa. Entonces, el neoliberalismo es un dispositivo de producción de subjetividad y un modelo que ganó la hegemonía global y se entramó como micropolítica en la vida social, atentando contra los lazos sociales y la solidaridad. Su mayor triunfo es que penetró en el corazón de la subjetividad, imponiendo valores empresariales, convirtiendo todos los aspectos de la vida en mercancía. Bueno, fue instalando afectos como la angustia, como la culpa, como el miedo, fue estimulando pulsiones de odio y narcisistas, este capitalismo que ya no es productivo, sino que es un capitalismo financiero desregulado. O sea, no hay una apuesta al trabajo. Es un capitalismo que tomó una nueva expresión, que es un capitalismo financiero desregulado. Se trata de un dispositivo compulsivo, acéfalo, carente de límites y diques civilizatorios. Implica, en términos psicoanalíticos, el triunfo de la pulsión de muerte que Freud estableció en 1920 en un texto que se llama Más allá del principio del placer. Cuando esta pulsión de muerte se dirige al exterior, se expresa como odio desintegrador. Ahora, también puede ir esta pulsión de muerte contra sí mismo, como autodestrucción. Entonces, son las dos cosas. Odio dirigido al exterior y sufrimiento o autodestrucción del sujeto. El odio es disolvente de los vínculos, rompe el tejido social, enferma la cultura e impone el paradigma del hombre como lobo del hombre.
Este odio pulsional pone en riesgo la vida de todos, es capaz de debilitar democracias, destituir gobiernos bajo el modo de golpes institucionales o golpes blandos. Ahora, el odio pulsional aparece junto con un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva y siempre se articula a un argumento virtuoso. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la lucha contra las mafias, por ejemplo, la defensa de la república, la defensa de la democracia, de la libertad, etc. Pero es odio encubierto, envuelto de republicanismo, por formación reactiva. Ahora, yo tengo que aclarar, que no lo voy a desarrollar hoy, que este neoliberalismo se anudó a la pandemia y se anudó también a una de las consecuencias de la pandemia, que fue la virtualización de la vida. Y ahora, últimamente, a la guerra, Rusia-Ucrania. Todo este anudamiento merece un desarrollo mayor que hoy no vamos a tener tiempo de desplegar. Hoy me voy a centrar en el neoliberalismo. Entonces, como este dispositivo compulsivo tanático. Ahora, si este neoliberalismo ha triunfado culturalmente, es porque logró colonizar la subjetividad. Y esta colonización de la subjetividad no es posible sin una pedagogía del odio y sin una obediencia inconsciente. Todas estas, colonización de la subjetividad, pedagogía del odio, obediencia inconsciente, son categorías que yo trabajo en mis libros. Ahora, la pedagogía del odio consiste en una transmisión ideológica que se entrama en la cultura. Avanza a través de las redes sociales, avanza a través de los medios de comunicación, la educación, la salud mental y la práctica médica. Esta ideología neoliberal es hegemónica. Esto significa que ganó la batalla cultural. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué es la ideología? Lo voy a decir en pocas palabras basándome en la teoría de Althusser, de Luis Althusser, que articuló el psicoanálisis y la teoría marxista. Entonces, sobre todo los postulados lacanianos del sujeto. Entonces, Althusser llegó a decir que la ideología no es una falsa conciencia, como decía el marxismo, no es una ilusión que impide ver la realidad al sujeto. En la perspectiva de Althusser, la ideología es un sistema de representaciones preexistentes que hacen de un individuo un sujeto sujetado a la ideología. Entonces, la ideología refiere a mecanismos de producción de subjetividades sometidas a las ideologías dominantes, es decir, a las normas o valores hegemónicos. Entonces, el neoliberalismo se reproduce, por una parte, por la concentración ilimitada de poder, pero no alcanza con esa perspectiva. También por la ideología dominante. Esto quiere decir que todos y todas somos reproductores inconscientes de la ideología neoliberal. Porque los individuos no son sujetos libres, como pretende hacer creer el neoliberalismo, sino que habitan en la ideología, están determinados por la ideología. Y esa ideología es inconsciente, está reprimida. No nos damos cuenta que reproducimos las relaciones de poder y sometimiento. Toda época tiene una ideología. La ideología neoliberal, como les decía, es una tanatopolítica, ¿no? Efecto de la compulsión, a la pulsión de muerte, que es desintegradora, así la define Freud. Esta ideología neoliberal incluye valores, representaciones, ideales, afectos, todos los cuales conducen a la destrucción de la vida. Entonces,
Les voy a hacer un resumen de qué es esto de la ideología neoliberal en la que estamos inmersos. Es una ideología que rechaza la política. Es una ideología que vino al mundo diciendo que se habían terminado las ideologías, que no, que la ideología es antigua, que la política es antigua, cuando en realidad no se puede no tener ideología. El neoliberalismo también es una ideología que rechaza la política, que dice no tener ideología, que piensa la cultura como una empresa, que fomenta un supuesto consenso que o una armonía que en realidad es disciplinamiento y obediencia inconsciente. Vinieron a administrar las almas, vinieron a capturar el corazón de la subjetividad. Es una ideología que dice que no hay más ideologías, por lo cual es una ideología perversa, renegatoria, caracterizada por el cinismo, la mentira, las apropiaciones discursivas de la verdad, entre comillas, porque no hay la verdad, se caracteriza por operaciones de falseamiento comunicacional a través de los medios y las redes, como las fake news, a través de los trolls, los bots, etc. Entonces, con el propósito de instalar verdades, entre comillas, hay todo un aparato comunicacional que trabaja al servicio del falseamiento. Por ejemplo, lo falso, probado como falso, puede instalarse como verdadero. Lo verdadero, probado, puede ser desacreditado. Entonces, este dispositivo no se detiene ante nada. Lleva a cabo una violencia simbólica que daña la democracia. Como ejemplo, bueno, tenemos que el coronavirus no existe, que las vacunas son malas, que en nuestro país vinieron las vacunas rusas que eran comunistas, que el cuidado saca la libertad, bueno, todo un dispositivo que va para el lado de la muerte y que es una violencia simbólica que daña la democracia. Ahora, el éxito en esta imposición ideológica radica en una pinza. Por una parte, está el lugar de enunciación desde el poder corporativo, económico y comunicacional, desde donde el emisor emite su mensaje con impunidad, y por otra parte, tiene que haber una subjetividad de pensamiento colonizado, capaz de consumir acríticamente falsos enunciados. Entonces, esta estrategia cínica tiene una verdadera eficacia performativa. Construyen la realidad, manipulan la opinión pública, construyen una realidad paralela, ajena a los datos, las cifras, las pruebas judiciales. Hay 4 modalidades que yo recorto en el falseamiento comunicacional, que son el negacionismo, la renegación, la fake news y la mentira política. No las voy a desarrollar acá porque quiero desarrollar simplemente otras cuestiones, si no, no voy a tener tiempo, requiere todo un desarrollo. Simplemente las cito. Estas 4 modalidades implican el ascenso de una manifestación discursiva que en los últimos años se volvió compulsiva, organizada y de vino sentido común. Este dispositivo atenta contra la verdad, la democracia y los lazos sociales, por lo cual restablecer la relación con la verdad es un problema fundamental para restituir a la política su dimensión ética y hacer habitable la vida. Ahora, este neoliberalismo es un dispositivo que promueve una libertad ilimitada. Esto quiere decir que rechaza todo límite. Y este rechazo del límite
condujo a un debilitamiento de lo simbólico, una caída de los pactos, una caída de lo que decimos la palabra, la verdad, la autoridad. Está llevando a una crisis de representación, a una caída de las instituciones, a una despolitización de la vida y a la extinción de los diques civilizatorios. Entonces, toda esta falta de límites también produjo, dio rienda suelta a un odio que también se tornó ilimitado. El odio es un afecto antipolítico. El odio en verdad es un rechazo de la política. Entonces, ahora, las estrategias de imposición de este neoliberalismo no son las mismas que las estrategias de imposición de los 70 en toda la región latinoamericana, que se había caracterizado esta imposición neoliberal con los golpes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas. Hoy no es así esta imposición. Este dispositivo ya no consiste en ocupaciones territoriales convencionales, sino en lo que llamamos guerras psicopolíticas. Es la captura de la subjetividad actual, pero es una estrategia que en realidad es más invisible que la de las Fuerzas Armadas, pero es mucho más eficaz. Porque es inconsciente, es silenciosa y se opera imponiendo imperativos, ideales, manipulando afectos, estimulando pasiones. Y el triunfo de la hegemonía neoliberal, siendo que es un sistema que a la mayoría no nos conviene, solo le conviene a la élite, ¿no? Porque es un sistema que convenció a la mayoría social global que si los pobres eran más, que si los ricos eran más ricos, eso nos iba a convenir a todos y a todas. Entonces, en realidad, pasó todo lo contrario, ¿no? Porque han ido en avance la concentración de poder económico, comunicacional, simbólico, etcétera, y el aumento de las desigualdades a nivel planetario. Entonces, pero ese triunfo neoliberal, siendo que es un sistema tan inconveniente para las mayorías, solo se explica porque el poder supo manipular muy bien la materialidad con la que está constituido el sujeto. Es decir, bueno, voy a nombrar algunas categorías del psicoanálisis, pero solo nombrarlas. Supo manipular muy bien el lugar de la causa, el lugar del superyo, los ideales de época, las identificaciones. Es decir, eso condujo al triunfo ideológico neoliberal. Ahora, ¿cuáles son los imperativos que impuso el dispositivo neoliberal? Por ejemplo, hay una promoción del goce. Antes el goce estaba prohibido, ¿no? Supongamos en la época victoriana estaba prohibido el deseo, estaba prohibido el sexo, estaba prohibido, no. Ahora es todo lo contrario. Hay un empuje a gozar, como si fuese obligatorio, a gozar ilimitadamente. Es un goce que conduce al consumo, te dice, sé feliz. Estos son ideales que se convierten en imperativos, en exigencia, en obligación de ser feliz. Ahora, hay una frase que viene de la autoayuda, que es el tú puedes, es una estafa. El tú puedes lleva a la explotación y a la autoexplotación ilimitada. Y se comprobó que es mucho más eficaz el tú puedes que el tú debes. Ahora, hay imperativos de época, hay pasiones que se estimulan. Por ejemplo, voy a citar algunas pasiones. Por ejemplo, la pasión por la uniformidad se promueve, ¿no? La uniformidad. La uniformidad no es igualdad de derechos, ¿no? No estamos hablando de igualdad de derechos como condición democrática, estamos hablando de uniformidad, de discurso único.
que encubre tremendas desigualdades, esa uniformidad, homogeneidad de la masa. La masa es el paradigma social del neoliberalismo. Otra pasión que promueven es la pasión por la ignorancia. La pasión por la ignorancia nada tiene que ver con la formación académica, sino con lo que yo llamo el mal de la banalidad. Es decir, con la construcción de una hipnosis colectiva, que es la materia prima para la colonización, la hipnosis colectiva, que es la psicología de las masas, como la piensa Freud. Otra pasión que se estimula es el narcisismo exacerbado o el individualismo de masas. Y otra pasión fundamental que no me quiero olvidar es el odio. Porque el neoliberalismo no es posible sin odio. No es posible, porque uno podría decir que el odio es el partener fundamental del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque si decimos que es una ideología que rechaza la política, ¿cómo se tramita el conflicto político? Como odio. Es decir, el conflicto político que tiene que ser entre adversarios se transforma en odio, que es la forma que tienen el neoliberalismo o los fascismos de tramitar las diferencias. El adversario político, la oposición política, los inmigrantes, los pobres, los discapacitados, los diferentes, van a parar a el lugar de lo odiado. Entonces, se expulsa de la masa. Entonces, por eso le digo, es el modo que tienen los totalitarismos de tramitar las diferencias. Bueno, la escuela es que aportó esta tramitación social es la escuela alemana, ¿no? Con el enemigo interno, cómo tramitaba el nazismo las diferencias, a través del odio. Ese es el antecedente del neoliberalismo. Entonces, el odio es una pasión, un afecto también antipolítico, pero es fundamental en estas guerras psicopolíticas. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo precisa de una subjetividad odiadora, que demande mano dura, que demande represión, orden, seguridad, porque el poder estimula la sensación de inseguridad. Entonces se usa el odio para disciplinar, para destruir gobiernos, para demonizar a la oposición, para estimular el racismo, la xenofobia, etc. Ahora, ¿cuál es el afecto privilegiado del neoliberalismo? Es la angustia. El afecto privilegiado es la angustia. La angustia quiere decir estar en estado de indefensión, en estado de desamparo radical. Entonces, a esto lleva el neoliberalismo, a una sensación de desamparo, sin trabajo, sin derechos, digamos, primero un sector, después otro, primero los que no tienen trabajo, los desocupados, la tercera edad, los discapacitados, y así vamos todos. Entonces, es una promoción de angustia generalizada, en esta sensación de desamparo, de falta de Estado. Ahora hay otros afectos que son derivados de la angustia, que es el miedo, la culpa. La culpa, por ejemplo, porque el neoliberalismo necesita estados y subjetividades deudoras. Entonces, por ejemplo, hay una exigencia de rendimiento, ¿no? Como que nada alcanza. Rendimiento ilimitado, porque todo es ilimitado. El rendimiento también. Entonces nada alcanza. No alcanza ni con el título de grado, ni del posgrado, ni del doctorado, ni del postdoctorado. Nada alcanza. Entonces, eso conduce a una fábrica de sujetos deudores y culpables. Porque nadie da con la talla, nadie da con lo que se espera. Ahora, el miedo, la culpa, la obediencia inconsciente se desprenden de la angustia, son elaboraciones de la angustia. Yo entiendo que son muchos
conceptos, muchas categorías que estoy trayendo, que no me puedo detener, que cada una merecería en todo caso un desarrollo, pero por lo menos las voy citando para que tengan un panorama de cómo es este dispositivo. Entonces, yo les decía que el neoliberalismo supo manipular muy bien la materialidad con la que está hecho el sujeto. Por ejemplo, hay una instancia que es en psicoanálisis que se llama el yo. El yo. Entonces, el yo es, yo soy tal cosa, ¿no? Yo soy docente, yo soy esto, yo soy lo otro. Bueno, ¿cómo me autopercibo? Dirían las feministas. Pero no solo en relación al género, ¿no? Yo soy profesional, yo soy esto, bueno. Entonces, ahora el neoliberalismo hizo creer que el individuo o el yo es libre, que en realidad desde el psicoanálisis decimos que si hay una instancia que no es libre, es el yo, porque el yo sirve a tres amos, que es al ello, o sea, las pulsiones, al super yo, a la realidad. Es decir, que el yo sí es una instancia que no tiene nada que ver con la libertad, pero el neoliberalismo hizo creer que el sujeto es el yo. Entonces, si vos querés, podés. Ahora, ese tú puedes no fue un derecho, no consiste en un derecho o una libertad de poder, de potencia, no, sino es arreglarse solo con la meritocracia, salvarse solo en una precarización generalizada sin un Estado que proteja. Ahora, en relación a la causa del sujeto y la causa en lo social, que debe ser un lugar vacío, esa causa es llenada con objetos tecnológicos o con psicofármacos, porque en el neoliberalismo también hay una medicalización generalizada, basada en un totalitarismo de la normalidad. Es decir, que hay toda una población que está calificada con trastornos. Esos trastornos son el negocio de los laboratorios, son los que deciden la salud mental. Si un niño se mueve mucho, ya lo etiquetan con ADD, TDAH. Si un adulto tiene una angustia, ya dicen que es bipolar o ataque de pánico, que son afectos existenciales normales del sujeto, expresiones del sujeto. Entonces, hay un totalitarismo de la normalidad que conduce a cada singularidad a una clase, a un manual. Ahora, hay también un montón de objetos tecnológicos que están al servicio de una falsa armonía, de una felicidad, ¿no? Entonces tapan ese lugar que tiene que quedar vacío de la causa del sujeto para que haya deseo, para que haya amor, para que haya política, para que haya amistad. Entonces, y después, bueno, como otra instancia que es el super yo, que es, para que nos entendamos, es la conciencia moral, en psicoanálisis, se pasó de un super yo prohibidor, en la época de Freud, en la época victoriana, era no, a un, como les decía, un super yo que exige, que empuja el goce, que pide más rendimiento, que pide más consumo, que nuevos objetos tecnológicos, un empuje ilimitado, sin medida, que estimula también masoquismos o pulsiones sádicas, pulsiones narcisistas. Y por último, bueno, la realidad en psicoanálisis también es una instancia psíquica del aparato psíquico. La realidad es un recorte del sujeto. Yo creo que mi punto de vista es que los medios de comunicación concentrados son los dueños de la realidad. Son lo que dicen que es
la realidad, lo que es verdadero, lo que es falso, quién es culpable, quién es inocente. ¿No? Ucrania es malo, Rusia, no, perdón, Ucrania es bueno, Rusia es malo, así, ¿no? Como quitándole la complejidad que tiene la política, la historia, la filosofía, la economía política. Entonces son los dueños, ¿no? El poder corporativo, porque el poder en el neoliberalismo son poderes concentrados, entonces el poder comunicacional se apropió de la realidad. Ahora, las corporaciones de comunicación y las cibernéticas generan patologías para la democracia y para la subjetividad, porque llevan a cabo una violencia simbólica de manipulación del pensamiento y también del cuerpo. O sea, que la forma de vida neoliberal, orientada al descuido, por el descuido generalizado, la cultura del descarte y una máxima distancia con los principios democráticos de libertad, igualdad, fraternidad, esa vida resulta insostenible. Entonces, como dije al principio, el neoliberalismo se anudó a la virtualización de la vida y que fue precipitada, que ya venía, pero fue precipitada por el coronavirus, que tuvimos que quedarnos en casa y reconfigurar la propia vida a la virtualidad, ¿no? Clases virtuales, de hecho esta conferencia, que bueno, tuvo su vaso vacío y su vaso lleno, pero nos permitió seguir con los tratamientos, en mi caso de psicoanálisis, o con los trabajos, o dando clase. Eso fue el costado positivo, pero nos reconfiguramos a una vida completamente virtualizada. Y eso se aceleró durante la pandemia. Es una mutación que hay que empezar a trabajar y a pensar, ¿no? Tenemos que ver esta relación que está en curso y los procesos sociales que esto trae. Entonces tenemos una subjetividad que obedece inconscientemente a las imágenes, a la tecnología digital, a los WhatsApp, a los Facebook, a las redes, y todo eso condiciona hábitos, condiciona percepciones, saberes, y condiciona la sensibilidad. Porque una subjetividad que cada vez se comunica más por máquinas y por cadenas algorítmicas, y cada vez menos por el encuentro de los cuerpos, es una subjetividad atada, hablada por los medios de comunicación concentradas y por una configuración de cableados, inteligencia artificial, binarismos. Entonces, todo esto inhibe, entre otras cosas, la capacidad para detectar el sufrimiento o el placer del otro, y la afectación mutua de los cuerpos, que es la condición fundamental del amor y de la política. Ahora, por otra parte, la enorme cantidad de datos que generamos, que aportamos voluntariamente, consciente o inconscientemente, cuando nos sentamos en la computadora, aportamos datos, implican, por una parte, una nueva forma de plusvalía, porque los datos valen en el mercado. Ya no es tanto como antes la extracción de la fuerza de trabajo, sino que ahora aportamos voluntariamente nosotros el capital, los datos. Por otra parte, esta relación a las máquinas y a las redes permiten que los seres humanos sean cada vez más fáciles de manipular en sus mentes y en sus cuerpos. Entonces, no solo le pagamos a nuestro servidor, a las empresas tecnológicas, con dinero, sino también, como les decía, con datos. Y somos carne de cañón para el consumo y la manipulación. Bueno, así que cada vez se abren más problemas. Entonces, a partir del anudamiento que les mencioné al principio, de neoliberalismo, globalización,
pandemia, revolución tecnológica, el poder se fue concentrando más y produjo una subjetividad que es funcional a su reproducción. Bueno, yo hoy no voy a poder desarrollar mi otra categoría, que es la obediencia inconsciente, porque el tema de la charla era sobre todo colonización de la subjetividad, pero sí quiero hacer alguna referencia al cuerpo, porque la colonización de la subjetividad empleada por el dispositivo neoliberal es una colonización de las mentes, pero también de los cuerpos. La ideología neoliberal parte de una concepción del cuerpo que está asociada al organismo biológico, al individuo, a la propiedad privada, al yo limitado por la piel. El psicoanálisis aportó otro cuerpo a la humanidad. También el feminismo, o los feminismos, y la ideología democrática, feminista y popular también nos aportó otro cuerpo, que es un cuerpo construido desde el otro, que no es sin los otros. Por lo tanto, desde esta segunda perspectiva a la que adherimos, el cuerpo es una categoría relacional, un sistema de afecciones recíprocas que testimonian el lema feminista que dice que lo personal es político. Esta categoría que la puso en juego la segunda ola feminista pone de relieve las conexiones entre la experiencia personal y las estructuras sociopolíticas. Esto quiere decir que estamos hechos de mundo. Lo personal no es una propiedad privada, sino que es de todos y de todas. El cuerpo singular y social está abusado por el neoliberalismo, desvitalizado por la revolución tecnológica y agredido por los efectos de la pandemia. La biopolítica neoliberal rechaza este cuerpo del psicoanálisis y pretende administrar a un cuerpo biológico. O sea que desde esta concepción neoliberal, o esta concepción biopolítica de la vida, que ganó la cultura, y que está colonizando la subjetividad, tanto mental como físicamente, no es un problema. No es un problema este cuerpo, esta virtualización de la vida. Al contrario, al contrario, es un progreso y una economía. Ahora, este cuerpo neoliberal biológico pasó a ser un producto orgánico, medicalizado, clasificado, al que no se escucha, que es mercancía, y el poder estimula una falsedad, que es: sos el dueño, sos el gestor de tu vida, sos el gestor de tu cuerpo es tuyo, sos libre de enfermarte, libre de morirte. Entonces, ahora, esta modernidad que traía el neoliberalismo terminó siendo un fraude reduccionista que rechaza el cuerpo pulsional, el cuerpo sensible, el cuerpo erótico, un cuerpo que tiene angustias, que tiene conversiones, que no coinciden con la biología. Freud lo dijo en 1895, eso, hace muchísimos años. Entonces, pero, como les decía, la batalla cultural la ganaron los manuales, los trastornos, la medicalización de las angustias, la industria farmacéutica. Entonces, esto es una pseudo modernización que en realidad es una estafa. Y que además de todo no es ninguna modernización, sino es una antigüedad en el campo epistémico. Freud desistió del cuerpo biológico en 1895, cuando escribió el proyecto para neurólogos. Entonces, esta virtualización de la vida, la sustracción del cuerpo, es una consecuencia inquietante.
Porque hay solo un paso hacia la indiferencia generalizada y al máximo individualismo, y la destrucción de la comunidad real. Ahora, el neoliberalismo, como les decía, no es, para el neoliberalismo esto es un progreso y es una economía, la virtualización de la vida. Ahora, me parece que por la hora tengo que ir terminando. Freud se pregunta en uno de sus artículos, que es el malestar en la cultura, ¿cuál es el quantum de pulsión de muerte que una civilización puede admitir sin que sus cimientos sean socavados? Y pide, casi desesperadamente, en las últimas páginas, que las próximas generaciones de psicoanalistas se ocupen de la cultura y de su malestar en la cultura. De lo contrario, la pulsión de muerte logrará su cometido, que es la destrucción del planeta, la desintegración y la guerra. Voy a ir terminando y les voy a decir que en mi último libro, que llamé La reinvención democrática, un giro afectivo, que lo terminé en la pandemia, planteo que la relación entre neoliberalismo y democracia es imposible, porque el neoliberalismo tira por tierra todos los principios democráticos, como libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, deconstruir la ideología neoliberal y la pedagogía del odio constituye un problema político central que atraviesa la cultura e incide en el destino de la vida social y del planeta. Debemos repensar las formas de vida, las relaciones sociales, las relaciones familiares, laborales, ampliar derechos, dignificar al sujeto. El giro afectivo que propongo en mi libro es ir del odio, afecto principal del neoliberalismo, al amor político, que es el amor político es una categoría que desarrollo y hoy no tengo tiempo de desarrollar. Pero no es, desde ya no es ni el amor romántico, ni el amor narcisista, ni la media naranja, no. Siguiendo a Freud, para neutralizar al odio hay que oponerle una afectividad de sentido contrario, un eros que ponga límite a la desmesura ilimitada de Tánatos, que posibilite un modo antifascista de vivir y tenga la potencia de radicalizar la democracia. Es un amor hacia lo diferente, ese es el amor a lo común. Y es el afecto por excelencia para construir una voluntad popular. Bueno, voy a ir terminando. Les voy a dejar planteadas para no cerrar. Quiero terminar con preguntas abiertas, que es ¿cómo nos vamos a oponer a esta política tanática, suicida y homicida? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo del punto de anclaje que exige la vida? ¿Y qué dique civilizatorio es capaz de funcionar como freno frente al descuido generalizado? Así que, bueno, estas son mis preguntas. Con lo cual, doy por finalizada la conferencia. Ok, muy bien, Nora. Bueno, sí, cada idea, cada supuesto que nos ibas planteando nos abre todo un universo de discusión y que obviamente la idea era precisamente eso, ¿eh? Familiarizarnos un poco también contigo como autora. Vamos a ver si este mismo año podemos tener los libros de Nora para discutirlos también en la Universidad de Panamá. Creo que estas ideas, por ejemplo, la una que es con mayor potencia, esto creo que es crucial en estos tiempos, pues repensar las formas de vida. Creo que dignificar el sujeto. Creo que toda la reflexión crítica y en el cual coinciden muchísimos autores es nuevamente repensar el amor políticamente, no, como bien señalado, no es necesariamente el amor romántico, sino precisamente el amor al otro. Entonces, bueno, estamos profundamente agradecidos con esta ponencia
creo que va a ser de mucho provecho para nuestros estudiantes en la Universidad de Panamá y también para los colegas que nos han seguido hoy en esta transmisión. Así que bueno, quedamos hasta aquí, así que nos veremos otra vez. Así que Sí, un fuerte abrazo. bueno, bueno, gracias, muy amables.